Veamos la estructura y función de las vértebras. Las vértebras varían en su tamaño y otras características, de una región de la columna vertebral a otra, y en menor grado dentro de cada región, aunque su estructura básica es la misma. Una vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral, un arco, que está aquí en color morado, y 7 procesos que están acá, en diferente color. El cuerpo vertebral es cuboide, ¿sí? Por lo tanto tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y caras laterales, que no se nos olvide. El cuerpo vertebral es la parte anterior más grande y aproximadamente cilíndrica. A las estructuras cilíndricas le damos nosotros forma de un cubo. Del hueso que aporta fortaleza a la columna vertebral y además soporta el peso del cuerpo. El tamaño de los cuerpos vertebrales va aumentando a medida que desciende por la columna, sobre todo desde T4, señalada por la flecha, hacia abajo, ya que cada uno soporta una cantidad progresivamente mayor de peso. Los cervicales son las que menos peso soportan y a medida que vamos descendiendo, más voluminoso, más peso soportan. El cuerpo vertebral se compone de hueso vascular trabecular, esponjoso reticulado, rodeado por una delgada capa externa de hueso compacto. El hueso trabecular es una trama de trabéculas, aquí la observamos, principalmente altas y verticales. Altas y verticales, miren estas, altas y verticales, entremezcladas con otras que son cortas y horizontales. O sea, aquí podemos ver continuidad en la verticalidad, pero en la horizontalidad vemos que cambia el patrón. Los espacios intertrabeculares están ocupados por médula ósea roja, que es uno de los tejidos hematopoyéticos, igual que las costillas, formadores de sangre, más activos del individuo maduro. Uno o más orificios grandes situados en la superficie posterior del cuerpo vertebral, acá nos dice la superficie o cara posterior del cuerpo vertebral, cara posterior, cara anterior, caras laterales, cara superior y cara inferior. Están ocupados por las venas basivertebrales. Se llaman basivertebrales porque el foramen tiende a ser un poco triangular y la base de ese triángulo se coloca en la pared posterior de la vértebra. Y entonces en la cara posterior de la vértebra, o sea, la base, de ahí basivertebral, ¿verdad? Drenan la sangre nueva, sale por esas venas a la circulación. En el sujeto vivo, la mayor parte de la cara superior, ¿sí?, e inferior del cuerpo están revestidas por discos de cartílago hialino, cartílagos de crecimiento vertebrales, que son restos del molde cartilaginoso a partir del cual se desarrolla el hueso. En las muestras óseas desecadas de laboratorio y de los museos, este cartílago está ausente y el hueso expuesto aparece esponjoso, excepto en la periferia, ¿sí? Toda la periferia de la vértebra, ¿sí?, donde un reborde epifisario, así se llama, o anillo de hueso compacto derivado de la epífisis anular, se fusiona al cuerpo vertebral. El reborde epifisario, así se llama. El arco vertebral, todo esto que está aquí en moradito, es el arco vertebral. Se halla posterior al cuerpo vertebral y está formado por 2 pedículos, derecho e izquierdo, y 2 láminas, derecha e izquierda. Los pedículos son procesos cilíndricos, cortos y robustos, que se proyectan de forma posterior al cuerpo vertebral y se reúnen a través de 2 láminas óseas, una derecha y una izquierda, que confluyen en la línea media. Pedículos y láminas, eso forman el arco, cuerpo y arco. El arco vertebral
y la cara posterior del cuerpo vertebral forman las paredes, como es una cavidad, las paredes del foramen vertebral. Foramen vertebral, pared anterior, pared posterolateral izquierda y posterolateral derecha si queremos, ¿verdad? Así deberíamos poner. La sucesión de forámenes, o sea, vértebra sobre vértebra, foramen sobre foramen, vertebrales en la columna vertebral articulada constituye el conducto vertebral, conducto espinal, que es el que contiene a la médula espinal. Este contiene la médula espinal y las raíces de los nervios espinales, que surgen a partir de ella, junto con las meninges, tejido adiposo y vasos que la rodean y la sirven. Las incisuras vertebrales son muescas que se aprecian en las vistas laterales de las vértebras, en las partes superior e inferior de cada pedículo. Y entonces aquí vemos una incisura vertebral inferior y una incisura vertebral superior. Entre los procesos articulares, proceso articular superior y proceso articular inferior, ¿verdad? Y las correspondientes proyecciones del cuerpo, ¿sí? El cuerpo vertebral anteriormente. Y entonces aquí tenemos las incisuras. Cuerpo, pedículo y procesos articulares. Las incisuras vertebrales superior e inferior de las vértebras adyacentes y los discos intervertebrales, ¿sí?, que las contactan, aquí tenemos incisura inferior y superior, forman los forámenes intervertebrales y a través de estos forámenes surgen los nervios espinales de la columna vertebral. También los ganglios sensitivos de los nervios espinales se colocan en estos forámenes, ¿verdad?, relacionados con la raíz posterior de los filetes nerviosos sensitivos de la médula espinal. 7 procesos surgen del arco vertebral, del arco. Un proceso espinoso, medio, se proyecta hacia atrás y habitualmente hacia abajo, con solapamiento de la vértebra inferior desde el arco vertebral en la unión de las láminas. Aquí se unen las láminas y entonces sale el proceso espinoso. El solapamiento se da principalmente en las vértebras torácicas. 2 procesos transversos que se proyectan posterior y lateralmente, desde las uniones del pedículo con la lámina. Unión del pedículo con la lámina, procesos transversos. Y 4 procesos articulares, siga apófisis. 2 superiores, acá podemos ver los 2 superiores, y 2 inferiores. Se originan también en las uniones de los pedículos y las láminas. Cada uno de ellos posee una superficie articular. Esta es una vértebra lumbar y esta es la posición que tienen sus procesos articulares. Los procesos espinosos y transversos proporcionan la inserción a los músculos profundos del dorso, ejercen la función de palancas y facilitan la acción de los músculos que fijan o modifican la posición de las vértebras. Los procesos articulares se hallan en aposición, o sea, no son opuestos, sino que son continuos, con los procesos correspondientes de las vértebras adyacentes, superior e inferior, lo que constituye las articulaciones sigapofisarias. Mediante su participación en estas articulaciones, dichos procesos determinan los tipos de movimientos permitidos y restringidos entre las vértebras adyacentes de cada región, porque las carillas articulares de estos procesos están orientadas de diferente forma en cada una de las regiones. Los procesos articulares también ayudan a mantener alineadas las vértebras adyacentes. Particularmente impiden que una vértebra se deslice hacia adelante
sobre la vértebra inferior. Miren ustedes la simetría que hay en la línea de las paredes o de las caras posteriores y de las caras anteriores en una radiografía. En general, los procesos articulares soportan el peso solo temporalmente, como cuando uno se endereza desde una posición flexionada, y unilateralmente cuando las vértebras cervicales se flexionan lateralmente hasta su límite. En cambio, los procesos articulares inferiores de la vértebra L5, acá, soportan el peso incluso en posición erecta. Sentados también.